El crossover más grande en la historia de Cartoon Network finalmente está aquí. ¡Te voy a dejar hecha papilla! ¿Recuerdas que hace unos cuantos meses mencionamos que Cartoon Network estaba preparando lo que según ellos era su crossover más grande y épico en toda su historia? Bajo el cargo de la serie de Jellystone. Sí, esa serie en la cual podemos ver a todos los personajes clásicos de Hanna-Barbera convivir en un mismo mundo. Pues bien, este proyecto se anunciaría de una manera épica, con esta imagen en la cual nos daban a entrever que veríamos un enfrentamiento entre los personajes clásicos de Cartoon Network contra los personajes clásicos de Hanna-Barbera, aumentando el hype cuando se mencionó que este tendría más de 60 personajes clásicos de CN. Sí, este en un principio parecía ser incluso más grande que Crossover Nexus. Y si bien cuando se anunció en julio del 2024, se dio a conocer que vería la luz en otoño del 2024, la tercera temporada de Jellystone, en donde vendría incluido este crossover, se tuvo que dividir en dos partes, la parte A y la parte B. La parte B no vería la luz hasta el 6 de marzo del 2025, así que sí, finalmente, este ya vio la luz. Así que ponte cómodo y prepárate para un viaje lleno de nostalgia, ya que en esta primera parte haremos un resumen de este épico crossover y en una segunda parte analizaremos a detalle cada referencia y cameo que se encuentre en él. Cartoon Network vs Jellystone Crisis on Infinity Mirrors, o también traducido como Crisis en Alegrías Infinitas. Nótese la referencia a la saga legendaria de cómics de DC de Crisis en Tierras Infinitas. Es el episodio número 19 de la tercera temporada, y este empieza de una manera bastante normal, o bueno, como empezaría un episodio de Jellystone, en donde podemos ver a la osa Cindy platicando con Yogi y Bubu. Bueno, en realidad ella platica, Yogi y Bubu están devorando el espagueti. Esta acción la hace reflexionar sobre cómo es tratada dentro del pueblo, ya que como lo menciona, ella siempre hace mucho por todos los habitantes y regularmente nunca es escuchada y tampoco se siente valorada. En palabras textuales dice que ella tan solo busca a alguien que la valore por quien es y por lo que puede aportar. Pero antes de continuar con su momento reflexivo, es interrumpida por una voz que estoy seguro que muchos de nosotros como espectadores conocemos muy bien. Sí, también yo. También soy brillante, pero malentendido. Y es que de la nada, en primer plano, aparece Billy, el cual está comiendo un pie. Cindy le pregunta que quién es él, que nunca lo ha visto en la ciudad. Y Billy le contesta que no es de ahí, que muy tristemente sus amigos lo habían desterrado de su propio universo. Cindy se ve un poco confundida, entendiendo que él no es igual que ellos, que puede venir de otro lado. Pero antes de continuar con su investigación, otra voz resuena en el pueblo, una voz que parece que va dejando caos a su paso, la cual resulta ser nada más y nada menos que Didi. Esta afirma que su apestoso hermano la mandó a ese universo. Cindy ahora sí se ve completamente interesada porque ya hay dos personajes afirmando que vienen de otro lugar. Esta empieza a hacerle preguntas a Didi, pero antes de llegar a una respuesta es nuevamente interrumpida, esta vez por un mecha gigante controlado por Mojojojo. El cual parece estar un poco desorientado, ya que no sabe en dónde está y confunde el pueblo de Jellystone con Saltadilla. Por cierto, hay un rarito en el pueblo de Jellystone. ¡Esto es maravilloso! ¡Ahora mí, písame, senpai! Este se detiene cuando Cindy se pone en medio de su camino antes de destruir la alcaldía de Jellystone y le dice que está en el universo equivocado. Así el mono se da cuenta que algo no cuadra y también llega a la misma conclusión. Este proceso, ambos también se dan cuenta que son genios. Van con el alcalde del pueblo y les da la bienvenida, pero también quieren respuestas, quieren saber cómo es que llegaron a ese lugar. Con una máquina de Cindy para visualizar recuerdos, empiezan a ver sus historias, y aquí viene un golpe de nostalgia muy grande. Cuando empieza la historia de Didi, podemos escuchar el clásico tema del laboratorio de Dexter.
podemos ver al niño genio en su laboratorio construyendo algo y teniendo la mayor paciencia posible con su hermana, hasta que ésta rompe algo importante y decide utilizar la máquina con la cual desecha la basura con Didi, mandándola literalmente a otro universo. Ahora es turno de Billy, y aquí viene mi parte favorita del episodio. Nos trasladamos literalmente a la serie de Billy y Mandy. El trío de amigos está intentando ver la tele, pero Billy tiene el poder del control y él quiere ver un episodio crossover de una de sus series favoritas, donde hablan del tema multiversal. Y Mandy suelta un facto bastante importante para la animación de hoy en día. Justo lo que necesita el mundo. Más personajes olvidados traídos de vuelta de la tumba para que algún animador se compre un tercer Yankee. Ojo, aquí hay un cameo bastante importante, y es que la serie la cual quería ver Billy está protagonizada por el Mayor América, perteneciente a los Amigos de la Justicia, grupo de superhéroes que salió en algunos episodios del laboratorio de Dexter. Como Billy no quiere soltar el control y está tan obsesionado con el multiverso, Puro Hueso se harta y no tiene mejor idea que mandar a Billy a otro universo, abriendo un portal con su voz. El problema es que no le quitaron el control. Nos vamos a la ciudad de Saltadilla. Mojojojo estaba atacando la ciudad con su robot gigante. Las chicas superpoderosas llegan al llamado de auxilio y deciden que ya están cansadas del simio. Dicen que tienen que noquearlo hasta el siguiente universo, así que Bombón les propone hacer un ataque especial para acabar con él. El golpe es tan fuerte de que literalmente abren un portal hacia otro universo. Cindy defiende a Mojo y al parecer tiene cierta simpatía con él y dice que las chicas son crueles por haberlo tratado así, que probablemente están llenas de veneno. Huckleberry Hound se pregunta por qué, si todos fueron desterrados de su universo, fueron mandados a un mismo lugar, a lo que Cindy contesta que ella tiene una respuesta para eso. Al parecer, siempre ha existido en Yellowstone un hueco multiversal. Dice que si bien este siempre está ahí, el hecho de que sea utilizado constantemente puede que haya creado fracturas en otros universos. Y sí, lo han utilizado mucho. Yogi llega a hacer una pequeña representación de esto. Llegan rápido a la conclusión que la forma de hacer que los personajes regresen a sus universos originales es atravesar nuevamente el agujero multiversal, pero Cindy y Mojojojo parecen estar en desacuerdo, diciendo que este portal es completamente inestable y que si alguien más lo atraviesa, toda la realidad o las realidades en general pueden llegar a explotar, es decir, que Cartoon Network podría desaparecer. Que ella propone investigar si hay alguna forma de reducir el daño y evitar que todo desaparezca, añadiendo que necesitará la ayuda de otro genio. Y Mojo, obviamente, decide apoyarla. En este punto ya parece bastante claro el por qué tenían tanta simpatía entre ellos. Así Billy y Didi, Dios santo, ese nombre suena muy bien, deberían de crear alguna serie con algún nombre parecido a ese, deciden quedarse un rato más en el pueblo. La noche ha llegado. Mojo y Cindy siguen platicando alrededor del agujero. Se dan cuenta que las cosas siguen estando mucho más inestables. Cindy le dice al simio que es bastante inteligente, que si él es doctor o algo así. Y este le contesta que no, que lamentablemente en su universo los animales no pueden tener ni licenciaturas, ni maestrías, ni mucho menos doctorados. Ella se enoja bastante por esto y dice que es bastante injusto. Y le propone mejor irse tantito de ahí a un lugar más privado, que no cree que la realidad vaya a explotar si ellos no están ahí por unos minutos. Pero al instante que ellos se alejan, una mano sale del agujero, la cual resulta ser la de Fredo Godofredo. Al día siguiente vemos un plano aéreo de lo que es del pueblo de Yellowstone y cómo el agujero multiversal está cada vez más y más inestable, mientras a Didi Mandibulina le está dando un paseo por la ciudad, juntándose las que siempre están destruyendo cosas. Por otro lado, en la casa de Canuto y Canita podemos ver que han recibido a Billy. Estos le dicen a Billy que será parte de la familia mientras estén ahí, a lo que Billy dice que entonces él será como un perro. Mi sueño hecho realidad. Cambiando de escena, sí, ya los vi. Vamos a hablar de ellos más adelante. Mojojojo y Cindy están teniendo una cena romántica. Mojo decide confesar sus sentimientos por ella. Le dice que le gusta su mente y estar con ella. Cindy también le corresponde. Le dice que ama su mente y que lo ama a él. Jojo se ve un poquito intimidado por lo que le contesta Cindy. Y la doctora no lo toma muy bien que digamos.
Pero antes de poder seguir con esta escena de amor, tenemos que irnos a otro agujero, ya que parece que el agujero multiversal está a nada de explotar, y a través de él podemos llegar nuevamente al laboratorio de Dexter, donde el niño genio construyó una robot hermana para suplantar a Didi, cosa que obviamente no le funciona. Termina vistiéndose como su hermanita y saboteándose a sí mismo, diciendo que sin ella sus logros no son nada. Pasamos a Saltadilla, donde los villanos ya no son malos, debido a que su inspiración principal, Mojojojo, había desaparecido, así que las chicas también se dan cuenta que sin él ya no pueden combatir el crimen y ya no las necesitarán. En Ensville, Puro Hueso y Mandy siguen viendo el crossover multiversal del Mayor América, y Mandy ya está harta, necesitan ese control, así que necesitan ir por Billy. Volviendo a Jellystone, el portal está emitiendo ondas bastante extrañas, y en la alcaldía podemos ver que hay una reunión donde Huckleberry está imponiendo impuestos por utilizar pantalones, cuando de la nada el alcalde de Saltadilla le cae del cielo y comienzan una pelea de alcaldes. Esto comienza a pasar en toda la ciudad, personajes de otras caricaturas empiezan a caer de la nada, todo esto debido a que el portal los está expulsando. Parece que la realidad está colapsando, cayendo hasta vacas del cielo. Mojo y Cindy deciden dejar de lado sus sentimientos por ese momento y dicen que lo principal es arreglar el agujero multiversal y evitar que la realidad colapse. Mojo le dice que él se siente invencible junto a ella, pero antes de continuar su discurso amoroso es interrumpido por las chicas superpoderosas, las cuales tienen el plan de golpearlo tan fuerte para mandarlo a su universo y largarse de ahí. De la nada Cindy aparece con un robot muy al estilo de Mojojojo y empieza a luchar contra ellas, lanzándole rayos y literalmente de todo hasta perder el control. Mojo le dice que se detenga y que también tiene que decirle algo, que también la ama y que nunca había sentido algo así. Mojo, también ama tu mente brillante. Y una vez más, este momento romántico es interrumpido por otro robot. Resulta ser Dexter. Ahora entréguenme a mi apestosa hermana. Portales empiezan a abrirse por todos lados de la ciudad. Ver a muchísimos personajes clásicos llegar. Cindy comenta que todo mundo está llegando y que se ven bastante molestos. Sí, cuando me refiero a todo el mundo es que tenemos de todo, desde cameos de poder femenino y poder primate, comenzando esta épica batalla. ¡Te voy a dejar hecha papilla! Cuando todo parece que va a ser un completo caos y los dos enamorados están a punto de caer, hay un momento de interrupción cuando ambos se confiesan su amor y Bombón vuelve a preguntar cómo es posible que Mojojojo ame a alguien. A raíz de esto, todo parece tranquilizarse de momento. Dexter se ve interesado en las criaturas que hay en ese universo y por qué creen que Didi es cool. Mandy y Puro Hueso se dan cuenta que por fin alguien puso a raya a Billy y le preguntan por el control. Billy le dice que ya no lo tiene, que lo entregó a Didi y esta no duda ni un segundo en romperlo. En este momento, Eduardo es el que parece que es la voz de la razón y dice que encontró nuevos amigos. Miren, me convertí en el cuarto Ed. Y a partir de aquí, la batalla comienza a detenerse y se dan cuenta que entre ellos no son tan diferentes, que todos tienen cosas en común y que no hay necesidad de estar peleando. La paz llega a tal punto que ambos alcaldes deciden hacer una tregua. Todo mundo se alegra, pero tanto Cindy como Mojojojo dicen que esto no funciona así. Aunque haya tregua, la realidad está a punto de colapsar y que estos son los últimos segundos que les queda de vida. Ambos, ante su inminente final, deciden darse un beso de despedida. Un beso que quedaría sumamente épico de no ser porque nada pasa. El agujero multiversal se libera y vuelve a contraerse. Todos se quedan preguntándose qué acaba de pasar, apareciendo Fredo Godofredo y dice que tal vez es culpa suya, ya que tenía muchas ganas de hacer del baño y decidió hacerlo en el agujero multiversal. Terminó tapándolo, salvando a todos con su popó. Disculpen, tenía muchas ganas de hacer popó y creo que tapé su hoyo temporal.
Huckleberry por fin decide utilizar bien los impuestos y rellenar el agujero multiversal. Y en otro lado de la ciudad podemos ver como Puro Hueso con su voz está abriendo diferentes portales para mandar a cada uno de los personajes a su mundo. Las chicas entran al portal y le dicen a Mojojojo que lo esperan del otro lado. Los genios mientras tanto están reunidos, discutiendo. Incluso Dexter les dice que pensaba que se iban a quedar juntos. Y los dos, de una manera bastante madura, dicen que si bien realmente les encantaría estar juntos, lo principal para ellos es el multiverso. Y lo ideal es irse. Antes de despedirse nuevamente son interrumpidos. Que es por el bien mayor. Moviendo las patitas. ¡Oye! Lo siento, pero se acaba el tiempo ahí. Después podemos ver una toma de la casa de Cindy. Esta parece estar bastante triste, pero de la nada una alarma le llama la atención y con un botón atrae una máquina gigante, la cual genera un portal en el cual podemos ver a Mojojojo. Ella le dice que está feliz de verlo y Mojo le contesta que si esto es seguro. Ella le dice que no, pero que vale la pena, cerrando el episodio con una frase bastante importante del simio: no quiero que le pase nada a Cartoon Network, interrumpiéndose la señal con un glitch en donde podemos ver a Queso y a Fredo Godofredo culminando este épico episodio. No quiero que nada malo le pase a Cartoon Network. Soy un caballo. Sin duda, una absoluta locura de episodio que tiene muchísimas referencias, que tiene muchísimos cameos e incluso algunas curiosidades en su doblaje. Así que prepárate porque esto no ha acabado.